Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y quien ha dicho que quiere contar toda la verdad. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista en Noticias RCN. Gracias, José Manuel, a todos los medios de comunicación, a RCN, por este espacio que nos permite avanzar en que el país conozca la verdad, solo la verdad como lo manifesté en la Fiscalía General de la Nación. Mire, usted ha hecho un recorrido político, ha transitado por la izquierda durante muchos años, incluso llegó a ser parte de un movimiento que se llamaba nada menos que Decentes, que impulsó en su momento el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Cómo llega a la Unidad de Gestión de Riesgos? Manuel, son 32 años. 32 años militando siempre en la izquierda democrática, aclarando que no comparto todas las formas de lucha, convencido de que la paz en el país y construir la paz era necesario y es necesario, y luchando siempre cómo llegar al poder, cómo construir desde Antioquia caminos para llegar y conseguir ese propósito. Y bueno, en esos caminos pues nos encontramos hace ya varios años con el presidente, el entonces senador Gustavo Petro, y a él lo conozco desde los inicios del Polo Democrático, cuando ellos estaban en el PDI y nosotros en el PDA. Y voy a ser muy directo en esta pregunta. ¿Llegar al poder para terminar haciendo las mismas cosas o peores que los de antes? Porque eso fue lo que pasó en la unidad que usted dirigía, en la Unidad de Gestión de Riesgos. ¿Qué se encontró cuando llega y por qué empieza usted a terminar metido en por lo menos actos de corrupción? Ya veremos la justicia cómo los denomina. Le fallamos a Colombia, le fallamos a los más pobres, un grupo reducido del que lógicamente no hace parte el presidente. Él no conocía y creo que no conoce muchos de los detalles y no conoce el tema en sí, pero le fallamos a Colombia. Creo que el pacto, esa coalición se construyó de manera amplia y recogió a sectores de la vieja política tradicional colombiana, y desafortunadamente quienes llegamos con nuevos nos recogimos en unas políticas perversas que no se deben de repetir en Colombia, que hacen parte de ese arrepentimiento pues, que le quiero contar al país, porque no debe haber repetición, y para que no haya repetición tiene que haber verdad. Olmedo, ¿cómo se dan esos primeros hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo arrancan, digamos, esos hechos de corrupción? ¿Verdad que es nuestro comportamiento respecto al país? Será la Fiscalía, los jueces, la Honorable Corte, porque aquí hay aforados, quien determine finalmente la dimensión que hoy tengo que calificar como son hechos horribles, lamentables para el país, repito, para la esperanza de los más pobres de Colombia. Y habrá que remitirnos al mes de septiembre del año 2023, época preelectoral. Las elecciones fueron en octubre. Y ese proceso se intensifica y se reciben órdenes que yo transmití en el mes de noviembre y mes de diciembre. Me ha llamado la atención que tanto ahora en su respuesta como en otros momentos usted dice que quienes lo conocen saben lo difícil que es cumplir ciertas órdenes. ¿Quién daba las órdenes, Olmedo? Hace parte de ese principio de oportunidad, de la matriz de colaboración que esperamos entregarle a la Fiscalía General de la Nación, y que también recoge un número importante de aforados, congresistas. Entonces, de los hechos conocerá, si nos lo permite el país. Lógicamente, yo estoy preocupado por mi seguridad, que se fortalezca, la de mi familia, la de todo el entorno que está en este proceso, la de los abogados, que ojalá puedan contar con las garantías suficientes también,
y la honorable Corte pues conocerá y el país la verdad de todo lo que sucedió en los últimos meses en la ONGRD. Pero creo que para que el país pueda creerle, usted va a tener que también contarle a la opinión pública algunos de esos nombres de personas de ese círculo, de ese grupo, como dice, en el que no estaba el presidente, lo ha dicho usted. ¿Quiénes hacían parte de ese grupo, Olmedo? Pues ya creo que el país, y yo estuve allí, que es la diferencia. José Manuel, el país podrá conocer directamente de quien estuvo allí, de unos nombres que pronto hoy se mencionan, pero que hay que ratificar. Se los voy a mencionar yo, Olmedo, se los voy a mencionar yo. Antes de hablar de Congreso, quiero hablarle de gobierno. Sí. Carlos Ramón González, ¿tiene algo que ver con toda esta historia? Mira, era un cónclave que no inició como cónclave. Fue simplemente una orden que se recibió, que se transmitió, pero en el mes de noviembre yo lo califico que se convirtió en un cónclave de directivos, algunos ministros, ¿Cuántos importantes, ministros, algunos de Olmedo? ellos. Que ese cónclave podemos estar dando números de cerca de 5. 5 ministros sabían lo que estaba pasando. 5 5 directivos. personas. 5 Ajá. directivos. ¿Y de ellos cuántos ministros? Hacen parte precisamente de esa matriz, ¿cierto? De colaboración. Y allí se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, pero hay ministros o ministro que tienen mucho que contarle al país. En esto uno no puede apartar al ministro de la Política de Colombia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que por cierto dice que usted es un raterito. ¿Qué tan implicado está el ministro en estos hechos? Yo al doctor Luis Fernando Velasco le recibí la UNGRD, él estuvo un mes allí. Mi primera denuncia en fiscalía tiene que ver con un maletín que estuvo en el periodo, en ese mes anterior a mi llegada. Y el ministro Velasco deberá de contarle mucho al país, él y otros directivos. Recuerdo que era un maletín con 500 millones de pesos, se dijo en su momento. ¿El ministro sabía que esos 500 millones de pesos provenían de actividades non santas? Yo lo único que hice fue interponer la denuncia al ente que le corresponde a la fiscalía cuando conocí el hecho y saqué de la entidad al funcionario a quien se le asignaba ser propietario de ese maletín, que fue un funcionario que el doctor Luis Fernando Velasco posesionó como subdirector, o sea, el cargo más importante después de él en la entidad. Eso es lo único que yo puedo contar porque eso fue lo que presenté a la fiscalía para que la fiscalía que le corresponde inicie. Claro, pero cuando usted dice que tiene mucho que contarle al país el ministro de la Política, ¿a qué se refiere? Es que existe, y eso fue lo que nos permeó como coalición, como pacto, una mezcla de un número importante de sectores que vienen de la vía política. ¿Y a qué me refiero? A que la vía política, sí, llegó, la recibimos y compartimos con ella, ¿cierto? Y hoy el que maneja las relaciones políticas en el Congreso de la República es directamente el ministro, con quien compartí espacios importantes. Incluido en ese cónclave, por ejemplo. Que el ministro desconoce, dice, no participó en reuniones con el director, pues cosa que no es cierta. No crea que me he olvidado de la pregunta que le hice y que siento que no ha respondido. Carlos Ramón González, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y además han transitado quizá juntos este camino, digamos, de la política desde la izquierda, ¿no? En la izquierda transitamos muchos, sí. Y creo que no fui el único que me equivoqué. Que el contarle la verdad y la invitación que de aquí hago a otros compañeros que cuenten la verdad y A él, a Carlos Ramón, se la está haciendo. A otros compañeros que cuenten la verdad, que hagan parte de esta verdad, termina fortaleciendo las instituciones en el país. Porque el hecho, la forma escogida para concertar algunos acuerdos en el Congreso de la República
no corresponden cuando allí están en juego, como lo estuvieron, los recursos de los más pobres del país. Se lo vuelvo a preguntar. Lo noto asustado cuando le pregunto por Carlos Ramón González. ¿Le da miedo hablar de él? No es Carlos Ramón González, son las mismas garantías de seguridad. Yo creo que al país le sirvo hoy más vivo que muerto. Y esas garantías tampoco le sirvo al país el convertirme en un preso en el país, un preso más en una cárcel. Estoy con dispuesto a contar la verdad de lo que vi, de lo que presencié y de las órdenes que transmití. Y también de los detalles de cómo el subalterno cumplía las instrucciones como las cumplía yo. Entonces, lógicamente, yo vengo de un movimiento de izquierda progresista, donde recibimos órdenes, así ha sido, y a veces no se revisan el tipo de órdenes. Pero a ver, lo interrumpo porque alguien que lo esté oyendo en este punto dirá, ¿y es que acaso usted no tenía voluntad para poder decir, yo me separo del cargo antes de cometer actos irregulares, delictivos? ¿Qué le responde a esas personas que viéndolo dicen, a ver? Mira, Manuel, yo llegué a una reunión, a la primera reunión. En la primera reunión, lo que sentí es que quienes estábamos allí y quien llegó a esa reunión, en ese caso el director de la ONGRD, llegó a recibir una orden que hay que cumplir. Sí, cuando el país conozca esa verdad en la Fiscalía General de la Nación y la Honorable Corte la conozca, el país podrá entrar entonces a calificar, sí, la dimensión de la orden y lo que está en juego para el país. Le pregunto por más nombres. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, ¿cuál era su papel en todo esto? Creo que Sandra y Snyder, el subdirector, jugaron un papel de mensajeros. Que tanto ella como Snyder le cumplieron órdenes, como las mismas órdenes que yo cumplí. Órdenes que incluían, en su caso, reunirse con Andrés Calle, presidente de la Cámara, con Iván Name, presidente del Senado. ¿Usted se reunió directamente con ellos para hablar de estos temas? Con ambos. Personalmente. Personalmente, con el senador y presidente Iván Name y con Andrés Calle. ¿Y qué hablaban? El mismo día. ¿De qué hablaban en esas reuniones? Era época preelectoral y yo solamente asistí allí porque recibí una orden de atenderlos a todos dos. Pero no le estaban hablando ni mucho menos de la atención de desastres, del desorden climático. ¿Iban por otra cosa? Se lo pregunto. El país conoce, fueron 3.000 millones para el doctor Name y 1.000 para el representante y presidente de la Cámara, Andrés Calle. ¿Eso es verdad y tiene cómo probarse? Eso es verdad. Y existen varias formas de probarlo. Y existe la prueba. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo se probaría? Los dineros se entregaron. Yo mismo hice parte de una de las primeras entregas cuando llevé y presenté a el funcionario de la ONGRD que continuara el proceso. ¿A quién le entregaba usted la plata? ¿Directamente a los dos presidentes de las corporaciones? No, quiero aclarar que el director hizo parte de la reunión donde se dio la entrega. Pero usted vio que se le entregara la plata, en efectivo. ¿Al sitio donde se llevó el efectivo? Sí. ¿Y no fue la única plata que le entregaron a Iván Name y a Andrés Calle? No, a esos dos personajes, a los dos, exactamente es una cifra que suma 4.000 millones de pesos. No más recursos. ¿Y para qué se entregaba esa plata? De la época de campaña, la época preelectoral, y ambos tenían familia de candidatos en los territorios, tanto en Bogotá como en Córdoba.
A la gente no termina de sonarle, o a alguna gente, que Iván Name, que se las daba de opositor o que era un opositor vehemente en el Congreso de la República, hubiera terminado recibiendo plata del gobierno al que criticaba. ¿Por qué no nos ayuda a entender eso? Cuando la matriz completa del principio de oportunidad se conozca, el país se va a sorprender con otros nombres que dirán, De congresistas. de congresistas, y dirán, ¿y el por qué? Si actúan de una manera inclusive más radical que el mismo senador Name, ¿Quiénes son esos congresistas? del representante a la Cámara Mansur, que es quien preside la Comisión de Acusaciones. Eso es muy grave. ¿Y cómo funcionaba la cosa con Mansur? Más que con Mansur, ¿cómo funcionaba la cosa? Usted normalmente conoce a uno, un vocero. Sí. Y ya Con él él se se entiende. encarga. Con ese se entiende o se delega a un funcionario de la entidad para que se entienda con él, ¿sí? O con su delegado. ¿Y todos son del mismo partido? ¿Ese vocero representa un grupo del mismo partido o no necesariamente? No, es una mezcla. Es multicolor e incluye congresistas de oposición al gobierno. En el caso de Mansur, ¿usted se reunió directamente con él para estar tan seguro de lo que nos está contando? Estuve en la reunión donde se entregó la instrucción que ese era el hombre con el que había que conversar. ¿Y a Mansur qué le daban? ¿Qué le dieron? ¿Plata en efectivo también? Lo único, la agenda se concentra fundamentalmente en entregar contratos de obras de infraestructura en los territorios. Eso es básicamente. Pero ya detalles, José Manuel pues, no entenderá que hace parte de ese proceso de colaboración y que en su momento el país, a través de la Fiscalía General de la Nación, de la Honorable Corte, y ese principio de oportunidad que estamos esperando, y que hoy temo también, repito, por la vida. Yo recuerdo una frase por allá de campaña que decían que en este país la clase política ha tenido tanto poder que un día derrotó a la mafia. Lo que le cuento al país no lo digo porque me hayan presionado, porque hayan llegado ofertas, no hago parte de ningún proceso maquiavélico, tampoco de un proceso oscuro, mucho menos voy a prestarme para un golpe blando. Es la verdad. Mire, me detengo en el nombre de Wadid Mansur antes de preguntarle por el presidente y su entorno. Wadid Mansur, lo dijo usted, es el presidente de la Comisión de Acusación, y alguien que lo oiga dirá, ¿y no será que ese tipo de prebendas tienen que ver con los procesos que se puedan llegar a adelantar en la comisión en contra del presidente Gustavo Petro? No, no hace parte de ese proceso, porque tengo claridad sobre qué proceso fue el que adelantó el representante Mansur, más otros congresistas al lado de él, y que era lo que directamente Buscaban. lo que se estaba pagando. Sí, a Ya un cambio de favor que fue. recibido, digamos. Sí, un favor recibido. ¿Por dónde va la cosa? Sin que me dé los detalles, yo lo entiendo, pero ¿por dónde va la cosa? En las comisiones de las que él hace parte, no hace parte de una sola comisión, hace parte de varias comisiones, al igual que los congresistas en sí integran múltiples comisiones. Y lo que se busca es que aprueben proyectos de ley que tiene el gobierno o reformas constitucionales. Yo recibía instrucciones y recibía instrucciones de quienes buscaban, sí, que se aprobaran. El país creo que y aprueben cosas que uno dice increíble que cobren por esto, pero creo que la forma como se elige el país y como elige el país no solamente a los congresistas sino en los cargos de elección, donde se gastan miles y miles de millones de pesos que superan abismalmente el ingreso que reciben por los 4 años que están allí, pues llevan a que llegan llenos de deudas y llenos de compromisos y lógicamente ahí nace ese proceso de corrupción, no de ahora, sino histórico que ha habido el país.
Ha dicho no una sola vez, sino varias, que el presidente no sabía, que usted defraudó y ese cónclave o ese grupo del que habla defraudaron la confianza del presidente. Pero en este punto también mucha gente dirá, nos creen pendejos. Tantos miles de millones de pesos, tantas operaciones, tantas transacciones, y el presidente no sabía. ¿Qué responde frente a eso? En el caso de la Unidad Nacional, directamente no sabía, tengo que dar fe de eso. Yo asistía periódicamente, si no es cada 8 días, a los consejos de ministros y allí nunca, en mi caso, se tocó tema alguno. Sí existía, y creo que en lo que yo llamo cónclave, se compartió la preocupación de que las cosas no caminaran, pero fue nuestra preocupación de quienes estábamos en esa pequeña reunión, pero muy importante reunión. ¿Y usted cómo puede asegurar que ellos no hablaban con el presidente por su parte? Quienes daban las órdenes, como dice usted. Yo conozco al presidente mucho más, por eso me duele tanto lo que hicimos, porque conozco al presidente mucho más de los que estaban en ese conclave. Y por eso va a ser muy importante que nos diga quién dio la orden. Olmedo, que nos anticipe algo. Sé que lo va a decir a la fiscalía, pero es importante en este punto para que la gente entienda la dimensión del tema. ¿Quién dio la orden? Por eso es fundamental que lo que le insisto aquí al país, y es que el acuerdo, estamos con toda la disposición de contarle la verdad al país, que no es, que va más allá de los carrotanques. El tema de los carrotanques, pues es una parte de la verdad. Y tampoco, como se mira el tema de los carrotanques, es cierto todo lo que se ve en los medios. Faltan verdades por contarse en allí, faltan nombres por contarse en el tema de los carrotanques. Sí. Si uno pudiera ponerle números a esto, que realmente es vergonzoso, a estos actos de corrupción, ¿de cuánta plata en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos estamos hablando? ¿De cuánta plata en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos estamos hablando? Estamos hablando de 180.000 millones comprometidos y comprometidos a congresistas esencialmente. Comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas. 180.000. 180.000 por un lado, en me contratos. imagino, porque eso no será Sí. todo. Y otro tanto separado para la agenda del año, ¿cierto? ¿Cuánto más? En total la cifra ascendía a 380.000 millones. Si 180.000 ya tenían destinación específica, ¿los otros 200.000 también? Los otros 200.000 tenían propietario. ¿Uno solo? No uno solo, sino uno de los que daba las órdenes dijo, esos son míos, ¿no? Del gobierno. Del gobierno. ¿Quién? Hacen parte de ese proceso. La verdad, yo quisiera contarle más al país, pero tienen que entenderme también que el país entero está a la espera. Yo he sido un poco muy prudente en salir a los medios. No me ha ido del país como algunos decían. Siempre he estado en Colombia, pero con miedo, mucho miedo y con temores. Es que, hermano, lo mío no es, va más allá que colaboración. Cuando usted viene 32 años en la misma línea y sucede una tipo de cosa de estas y te prestas para este tipo de cosas, pensando en que ese podía ser un camino equivocado que tomé con un número reducido de compañeros, es traición. Y que vengo de un esquema donde se reciben instrucciones, órdenes, se cumplen, y en esto, más que mirarlo como una colaboración también, que es colaboración para el país, es la verdad para el país, pero de la estructura a la que pertenecí históricamente por más de 3 décadas, es traición. Lo puntualizo en ese dato que me da, entendiendo las restricciones que nos comenta, y esperamos que en la justicia sí diga toda la verdad. Un miembro del alto gobierno le dijo a usted
que 200.000 millones de pesos de la unidad de gestión de riesgo eran de él o para él? No para él. Que él Él iba a disponía de disponer eso. de eso. ¿Qué tan cercano al presidente era esta persona? El país se sorprenderá porque ese cónclave sí es de un alto nivel. Porque la verdad, quien está aquí sentado llegó allí a recibir órdenes. ¿Se imagina usted entonces el nivel de la reunión? Mire, en ese cónclave, porque ya veo que no me va a dar los nombres específicos, ¿hay solo hombres o también mujeres? De ese círculo pequeño que participó en las órdenes de todo esto horrible que nos está contando. Es un círculo pequeño de ministros. Sí. Y fundamentalmente se recoge allí y algunos directivos. Sí, pero un círculo pequeño, pero con capacidad de dar órdenes. De ministros en el que está el de la política. El de la política tendrá mucho que contarle al país. Yo creo que empezando por el tema de aclarar lo del maletín, si él sabía, no sabía, pero sí tendrá mucho que contarle al país. El ministro de Hacienda, por ahí se ha mencionado, ¿también tiene mucho que contarle al país? Los demás nombres, cierto, creo que corresponden a esa matriz de colaboración. Se especula mucho, se habla de políticos que no tienen, que ni siquiera conozco, que no estuvieron en esto. Creo que también el país está, hay una clase que es política que está especulando y otra se está aprovechando del momento a ver cómo, sí, se generan y sacan a nombres a decir que no tienen que ver. Yo que estuve en las reuniones, José Manuel, estuve en esas reuniones, puedo dar fe como testigo, y no solamente como testigo, con pruebas y con documentos, sí, de la verdad, de lo que pasó allí y lo que se hizo. De lo que no podría tener duda el país es de que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, e Iván Name están incursos en todo este proceso de corrupción. Yo estuve en el desayuno y ellos estuvieron en el tinto también. Sí, es un hecho real, es cierto, sucedió y hay que reconocerlo y pedirle perdón al país, a todo el país. Sí, eso no es indiscutible. Desconocer la verdad sería admitir que no estamos, que no hay que arrepentirse. Yo estoy arrepentido y lo lamento mucho, la verdad, al país. ¿De qué partido hacen parte esos voceros que usted dice son muy radicales en público, pero que en realidad nos vamos a aterrar cuando sepamos que estaban metidos en todo esto? Los implicados creo que es del color del arco iris. De todos los partidos. El Congreso es multicolor. Increíble. O por ejemplo, uno pensaría partidos de oposición pura y dura como el Centro Democrático o Cambio Radical también. Partidos cuyos jefes políticos nacionales tienen una línea dura contra el gobierno. Están metidos en este caso. Y hay directivos de sus entrañas, congresistas de sus entrañas, muy cercanos a esos altos presidentes de los partidos que tienen una posición muy, muy fuerte con el gobierno. Mire qué tanta injerencia tenía en la unidad de gestión de riesgo Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. De él también se ha hablado que una prima suya llegó allá por recomendación del director de la UIAF, que nada menos que Iván Alfaro, el abogado de su pareja actual, pues salió con unos contratos millonarios, no lo decimos nosotros, lo dice el actual director de la unidad de gestión de riesgo. ¿Qué tanto metía en la mano Nicolás Petro? No, yo creo que yo vine a conocerlo el abogado Iván Alfaro, de que era el abogado de la compañera de Nicolás Petro. Lo vine a conocer ahorita este mes precisamente por el anuncio de Carrillo, no lo conocía. O sea, y lo de las hojas de vida, estuvimos aquí en Antioquia en el mismo círculo de campaña del presidente Gustavo Petro, en su momento candidato, y lo que hice fue llevarme a antioqueños a trabajar y a otros compañeros que vienen de otros departamentos pero vivían en Antioquia. Por ejemplo, antioqueños de la línea de Daniel Quintero. Mira que con Daniel tuve todas las diferencias cuando él fue alcalde. No. Le acompañé así en su campaña.
pero creo que fui de los antioqueños que, a pesar de lo acompañar en su campaña, no tuve un vigilante en su gobierno, pero sí inmensas diferencias. Pero hay unas cuotas, dice el director Carrillo, de Daniel Quintero en la unidad de gestión de riesgo, en su unidad de gestión de riesgo. Él había perdido las elecciones, había renunciado, un grupo importante de gente que le colaboró a Daniel Quintero, pero que estuvo en la campaña de 2018, Petro presidente, renunció a la alcaldía de Daniel y se incorporó a la campaña presidencial. Es a ese grupo al que se refiere, porque de esos me acompañaron algunos en el gobierno. ¿Y los nombra a cambio de algo? ¿Lo que? ¿Usted los nombra a cambio de algo? No, eran compañeros de campaña aquí en Antioquia, de ese proceso que viene desde el año 2018. Respecto de Nicolás Petro, le preciso, ¿usted ha tenido alguna insinuación sobre nombramientos o sobre desvío de recursos por parte de Nicolás Petro, hijo del presidente? No, yo creo que conozco poco a Nicolás y creo que el país no creo que pueda estigmatizar a la comunidad de Córdoba o de Ciénaga de Oro. Olmedo, ¿usted se quedó con plata de todo este festín de corrupción? Y si es así, ¿está dispuesto a devolverla? Mira, lo de los 4.000 millones corresponden a dos órdenes que se dieron. 4.000 millones de Andrés Calle y de Iván Name. Ahí se dieron 3 órdenes, no 2. Y sí, que tenían otra destinación. Sí, pequeña, pero tenían otra destinación. Pero igual fue una orden, son recursos públicos. Y si el director está dispuesto, claro, a reconocer las órdenes y a acatar lo que la justicia colombiana diga. O sea que sí devolvería plata producto de eso. Producto de eso, porque esa fue una orden que me nació a mí, no recibí instrucciones, sentí que era necesario darla, la di, la acataron, y al acatarla pues, tengo que hacer el ejercicio de reintegrar ese recurso de una orden que yo di. Mire, ha repetido usted que teme por su vida. ¿Quién cree que lo está amenazando? Detrás de todo esto, ¿quién puede estar queriendo atentar contra su vida, como usted lo dice? Implica a un número importante de ajorados. Cualquiera de ellos podría ser. Cualquiera de ellos o cualquiera que se sienta afectado en sus intereses. Lo que sí queda claro es la verdad duele, la verdad es dolorosa, pero es la verdad que tenemos que asumir. ¿Ha recibido algún tipo de insinuación, de mensaje directo o indirecto de esos involucrados para pedirle que guarde silencio? Es que ya han sucedido hechos. Los hombres armados en el apartamento del abogado, 10. El vigilante amordazado. Mi casa en Medellín, vandalizada. 2 cajas fuertes, no así, sino 2 cajas fuertes de un tamaño gigante. De una de las oficinas de uno de mis familiares, de mi más cercano familiar. Se las llevaron. Sí. Intimidaron al vigilante. La razón que dejaron fue, esto es una venganza. No dijeron. O sea, ¿cómo no sentirse y cómo no sentir miedo cuando ya hay antecedentes? ¿Se ha demorado la Fiscalía y la Corte Suprema en tomar decisiones? Yo a la Fiscalía le agradezco a la Fiscal General de la Nación por su respuesta, por el esquema que hoy tengo de testigo protegido, pero sí le pido a ella que piense, que fortalezca ese esquema para mi familia, para todo el entorno, los abogados, y para quienes quieran contar la verdad de todo este proceso. Porque este proceso, repito, que de los carrotanques es un pedazo de la historia que estamos y que estoy, como la viví y soy testigo de ella, con evidencias, con registros, con fechas, con números, con nombres, en entregársela
a la Fiscalía, a la Corte, a la Honorable Corte y al país. Yo en eso debo insistirle, porque si usted dice que traicionó al presidente de la República, que el presidente no supo nada, ¿no le parece que la mejor contribución para resarcirlo es decir de una vez por todas cuáles son los ministros o el entorno cercano para que él tome las decisiones que tenga que tomar? En el listado que se entregará del principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación, que ese día el presidente y a quien corresponda, yo espero, más bien hago un llamado a los compañeros que hicieron parte y que hicimos parte de ese cónclave, que reconsideren su posición antes de que el señor presidente tome la decisión y que den un paso al costado. Es lo mínimo en este arrepentimiento que tenemos que tener todos por el país. Le reitero, del cónclave, ¿cuántas personas hacían parte? Más que el número, es lo que representa, José Manuel, es de mucho, mucho poder. Olmedo López, ¿qué espera que pase con usted? ¿Qué espera que le diga la justicia? Dejar un mensaje a Colombia, y es que no vale la pena. Y que espero de la Honorable Corte y la Fiscalía General de la Nación que me escuchen. Que también me escuchen con garantías. Que esas garantías incluyen la protección a mi vida, la de mi familia, la de quienes están involucrados en todo este proceso y nos representan y me representan hoy, mis abogados. Y de eso espero, que nos ayuden para que el país conozca toda la verdad y no solamente la verdad de los carrotanques. ¿Qué otros casos de corrupción hay? Si ha sido tan enfático en el tema de los carrotanques, ¿por dónde se iba la plata? ¿Por las obras de Caregato? ¿Por el tema de las ollas comunitarias de La Guajira? ¿Se ha hablado de eso? ¿No es por ahí? Mira, yo lo que lamento es que hay muchas cortinas de humo. Meterse con la plata que iba en pequeñas cantidades a las acciones comunales, a territorios damnificados, y nos distraen del verdadero horror, que lo de los carrotanques son 39.000 millones de pesos masiva, 46.700 en total. Y ahorita te di la cifra de 380.000 millones. Estamos hablando de 10 veces. Es como si cogiéramos 10 veces el caso de los carrotanques. Claro. Sí. Entonces ahorita nos van a hablar en el país que entonces qué pasó con los 500.000 pesos del ciudadano damnificado que se emitía a través del Banco Agrario, que sí llegó, que no llegó, que dónde lo cobraron, cuando hay unos hechos reales que mucho más grandes que eso. Es una corrupción real y cierta del país, que se lleva la plata de la esperanza, que es el recurso que llega a los que esperan los más pobres les llegue. Sí. Usted tiene esposa e hijos, ¿no? ¿Qué les dice? No, pues imagínense. O sea, 32 años en una lucha que implicó ausencia de familia. Cuando usted camina en esto durante tantos años, lo primero que se afecta es la familia. Usted poco ve, ¿cierto? Porque hay sacrificios que hacer de tiempo. Y tenemos un poquito espacio, un poco tiempo para mostrar, sí, lo que puedes hacer. Y llegas a un espacio donde te dejas cooptar. Sí, y no logras una cosa contraria, sino a defraudar a un país, a defraudar a tu familia, a mostrarles el antitodo de lo que usted es y lo que era. Eso es. Bien, pero muy duro. Olmedo López, gracias por atender esta entrevista con Noticias RCN. Le pido por favor que diga toda la verdad a las instancias judiciales. Lamento enormemente, y se lo tengo que decir directamente, que la corrupción siga presente en todos los gobiernos, incluido en este, que se dice el gobierno del cambio. Gracias.
Ustedes.